Ya habíamos perdido, para ese entonces, en el recuento de los daños, ya teníamos 2 ovarios menos, 6 operaciones de rodilla, un Epstein-Barr, 10,000 enfermedades más, ¿no? Miles de hospitales, todo eso. Ya habíamos tenido muchísimas crisis. Al no encontrar el lugar, pues yo decido, pues, ¿qué te parece si mejor nos vamos? Y tengo un primer intento de suicidio. ¿Por qué? Pues porque nada llenaba. Y entonces ya dices, o sea, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué, señor? Mira, ay, muere. Yo, mi decir, yo decía, yo soy incompatible para vivir. Imagina sentirte deprimido, no saber que estás en una situación de una depresión profunda, pasando por un tema de anorexia, depresiones, por trastornos hormonales e incluso intentos de ya no estar aquí. Que por más que pensabas que era un tema psicológico, al tiempo te diste cuenta que tu biología te traicionaba. Conoce la historia de Blanca Vega, otra vencedora radical. Bienvenidos a un episodio más de Curaciones Radicales. En esta ocasión me acompaña Blanca Vega, también es una vencedora radical, la cual cursó con varios episodios de problemas emocionales y saliendo y siendo una vencedora radical en un problema de anorexia, de bulimia, de depresiones, y ella nos irá platicando en el transcurso de esta entrevista. Blanca, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Curaciones Radicales. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es todo el honor estar con el doctor Job Monove, ¿no? Que para mí es como toda una eminencia en todo esto de hacer algo más allá que solamente la medicina tradicional. Así que, pues, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y muy agradecida. Muchas gracias, Blanca. Y realmente dentro de las diferentes personas que estaba entrevistando, obvio, busco personas que hayan tenido un cambio radical, una curación radical a cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? De cosas que tenemos diagnosticados como enfermedades. Y hay veces que pensamos que hay ciertos trastornos de tipo emocional que no lo vemos así como, bueno, es que no es como un cáncer que se me está quitando, no es como una enfermedad, pero también un problema de tipo de anorexia, bulimia, y ahorita lo que vamos a hablar de todo lo que padeciste, es algo que te quita la calidad de vida impresionante y hay personas que están atrapados en un bucle emocional y no pueden salir de ahí y piensan que no hay solución. Y tú tienes una historia radical, una historia, yo la conozco, la hemos platicado algunas veces y por eso te quise entrevistar. Y yo pienso que es bien importante que tu historia la conozca muchas personas. Por eso estás aquí. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con algo de Blanca. Siempre cuando inicio este tipo de entrevistas me gusta saber un poquito el contexto de, primero, ¿quién es Blanca Vega? Bueno, pues primero que nada soy una, gracias y gracias a Dios, de verdad, bendecidísima hija de Dios. Ese es mi primer credencial. Soy la hija más pequeña de una familia de 3, son 2 hombres mayores y yo. Mi papá se llama Juan José, mi madre Blanca. Soy una niña en este aspecto muy afortunada porque mi padre me hereda la fe y mi madre me hereda al Santísimo, que yo soy católica y pues para mí es como mi resguardo de donde pude salir muchas veces con eso, ¿no? Después, pues me caso, soy mamá, hoy orgullosamente mamá de 2 adultas. ¡Ah! Sí, porque ya 23 y 26 años, justamente hoy tuve una llamada, una está en Alemania, en un proceso de tal vez
emigrar para allá y la otra está en San Antonio. Y fue de esas llamadas que te llenan el alma, ¿no? Que dices, wow, qué padre, después de todos los procesos habidos y por haber, después de, yo soy una mujer que me divorcié y me tuve que hacer cargo de las chiquitas desde muy temprana edad, con todos estos trastornos, emociones y problemas físicos, y sin embargo, ahora verlas y oírlas en sus propias, ¿no? En sus propios proyectos, me parece, por supuesto, que un vencimiento radical, porque a la hora que yo me cambié, les puede cambiar la historia. Entonces, soy madre, soy esposa, soy networker profesional, soy conferencista de talleres y soy una persona que me fascina servir en lo que se pueda, pero sobre todo llevar muchísima esperanza a las personas que tienen alguna crisis existencial y decirles, bueno, si yo pude salir, lo van a poder lograr. Oye, Blanca, tú tienes, me llamó mucho la atención cuando platicamos, que tienes un doctorado en levantamiento de vida. Y la verdad es que las personas que están ahorita aquí escuchando y viendo este podcast, es importante que escuchen la historia que hay detrás. Ahorita estás en una situación, digamos, pues contenta, ¿no? Una mamá que tiene hijas ya grandes, que están volando, ¿no? Aprendiendo a volar, esposa, viviendo en Estados Unidos, pero no siempre fue así, ¿no? No, O sea, no siempre fue así. Eh, Platícanos un poquito de ese pasado, que es importante para después llegar lo que ocasionó los problemas, ¿no? Cuéntanos un poquito de dónde vienes, de dónde vienes tu vida. Tú estás en Estados Unidos ahorita, pero no estabas ahí. pues mira, yo vengo de esta familia, linda familia, ¿no? Que justamente mi primera infancia del 1 a los 3 años fue linda, fue, pues yo creo que hoy que trabajo yo como catequista y estudio esta parte montessoriana, digo, bueno, esos 3 primeros años fueron básicos, pero después vinieron muchas crisis, ¿no? Vienen crisis económicas en la familia. Yo vivía en Guadalajara y pues se viene una crisis terrible justo a mi adolescencia. Y en esa crisis, pues ya me toca como pues todo el proceso difícil de la falta de economía, de las mismas crisis de mis papás, ¿no? De ellos mismos en su persona, y pues que no te pueden apoyar. No creo que ningún papá haga cometa no digo error, sino alguna circunstancia con ganas de molestar a nadie, ¿no? Sino pues con su propia historia. Entonces yo tengo esta historia, tengo que salir a los 16 años de Guadalajara en unas circunstancias pues no muy lindas, muy difíciles, pero justo es por la edad en la que es, ¿no? O sea, en este momento en que te estás tú, en la adolescencia, que estás adoliendo de esa esencia, y en la búsqueda de la esencia, pues te cambian todo, todo. Y cuando digo todo, es todo, económico, físico, emocional, ¿no? Y de ciudad. Entonces me voy a vivir a Veracruz después de vivir en Guadalajara en un punto más o menos equilibrado, ¿no? Entre comillas, y nos vamos a Veracruz en una crisis económica brutal. Y pues sí, todo fue completamente distinto, absolutamente distinto. Y fue algo difícil porque pues no lo entiendes. Digo, yo hoy, a los 54, que estoy a punto de cumplir en un mes, pues he vivido muchas cosas que sí, el doctorado de levantamiento de vida me ha hecho entender, ok, pasó esto y esto, pero en ese momento definitivamente no. Yo entré en una crisis justamente a los 16, en una crisis tan fuerte que entro en esta anorexia. Y en una anorexia radical de no quiero volver a comer, era como, ahora lo entiendo, después de haber estudiado unos semestres de psicología y demás, me doy cuenta que pues era mi modo como de, ¿y yo? O sea, alguien puede pensar en mí y preguntarme si esto es lo que quiero o qué quiero. Y como a final de cuentas, en la comida es en donde solo tú puedes decidir, ¿no? Aunque estén tus papás o no, tú manipulas esa parte. Pues yo decidí que no quería volver a comer. Hay un tema ahí pues de autoestima, un tema de lugar, ¿no? De un lugar en la historia, en la familia, que yo no lo encontraba. Yo nazco y a los 15 días de nacida me da bronconeumonía y hay unas crisis físicas. Mi mamá tiene una crisis terrible porque pues yo nací también prematura,
como mis hijas también nacieron prematuras, es como toda esta historia de cadena, ¿no? Entonces, desde el nacimiento para mí fue como un enfrentarme a qué tengo que luchar en la vida, o sea, es una lucha por sobrevivir. Entonces, a los 16 en la anorexia, híjole, sí se pone feo, se pone fuerte, porque son un año entero, completito, sin comer, además haciendo mucho ejercicio, además teniendo esta capacidad padrísima de ver comer a todo mundo y yo no entrarle porque tenía la clara conciencia, pues porque según yo era un bodoque, entonces era como yo me percibía, ¿no? Ahí había un poco de bullying en mis hermanos que fue muy fuerte y yo, pues yo lo compré, yo me la creí y yo me imaginaba que era así como Lolis la Gordis, ¿no? Como puerquito, como todo eso. Y claro que yo me veía al espejo y yo decía, wow, seguro que sí soy esto, ¿no? Entonces, en ese caminar, una de mis maestras de la prepa, una psicóloga, me dijo, ella sí lo detectó y ella me dijo, ¿sabes qué, Blanca? Tú tienes un problema. Y es un problema grave y te quiero pedir que vengas a mi consultorio cuando te des cuenta. Porque obviamente mis papás, pues en aquella época, pues no era tan conocido como ahora. Mi papá de repente sí me puso como que una monita ahí en el refrigerador, pero no lo entendían. Y de verdad yo creo que mi mamá estaba pasando por una menopausia, mi papá crisis económica y no tenían chance, o sea, no podían venir a verme para decirme, ¿no? Pero sí, por ejemplo, de repente se daban cuenta que yo llegaba y mordía algo así, ¿no? Me comí un cachito o sea, ni siquiera te digo de un pastel, ¿no? De comida, y yo decía, ¡ah! Y entraba en crisis y me iba todavía más al ejercicio. Gracias a Dios siempre ha sido mi protector porque yo me salía, imagínate que yo me salía a correr en Veracruz con estos calores, me embarraba una cosa que era crema de limón con sales inglesas para bajar de peso y me envolvía en bolsas de plástico y aparte me ponía un pants de esos de felpa gordo y aparte encima un pants de los de plástico gris y me iba a correr. Y gracias a Dios siempre llegué a desmayarme, pero en mi casa. O sea, no me quedaba en la calle. ¿Qué edad tenías ahí? 16. Y Ahí era. a los 16 años tú tenías una autopercepción de que tenías un problema de sobrepeso y lo tenías que bajar a como fuera el lugar por un tema de bullying entre tus hermanos y conocidos que te decían un montón de cosas. Y entonces tu escapatoria era, tengo que bajar. Tengo que hacer todo Aunque, lo que tengo que hacer. Porque además, si yo no me pongo flaquita o me pongo, entre comillas, bonita, ¿no? Pues entonces no voy a caber en ningún lado, ¿no? Y aparte no cabía en ningún lado, porque yo hablaba y nadie me escuchaba. Todo el mundo tenía su problemática, mis hermanos en su edad, mis papás en su edad, mi espacio no existía ningún espacio, teníamos que compartirlo entre los tres por la economía. Entonces yo decía, o sea, help, ¿no? Alguien que me escuche. Y bueno, pues gracias a Dios esta psicóloga me toma, empiezo a entender un poco que hay un trastorno. Nunca llegué a la bulimia, gracias a Dios, nada más fue anorexia, pero estaba tan fuerte el problema y por supuesto sabemos que es una problemática también con mamá. Mi relación con mamá no es tan tierna ni tan amorosa. Mamá, pues mamá tiene su historia, ¿no? Entonces mi mamá en su historia era una mujer muy, muy ruda, muy fuerte. Y era una mujer que, por ejemplo, nunca jamás pues hasta hace unos meses que tiene un Alzheimer y que a mí me ha venido, entre comillas, bien su Alzheimer, porque hoy sí me dice que qué bonita soy y que cómo me quiere, ¿no? Y me dice muchas veces cada que me veo, que me escucha, pero en aquel momento no, porque era como, si le digo, la voy a echar a perder. Entonces, cero, yo me percibía terrible, me percibía fatal, me percibía, pues hasta, ¿no? Alguna vez llegaron a decirme que hasta un poco ser repugnante, y eso fue muy fuerte, de una persona externa. Y pues sí, yo no tenía una autoestima, ¿no? Y como tampoco había voz, porque yo gritaba y yo decía, Auxilito, yo quiero hacer algo diferente, no sé qué, y no se escuchaba, pues llegamos a una crisis aún peor. Después de la anorexia, salimos de la anorexia pues con muchos jalones, estirones, hospital, cuéntame un volver a. poquito más, ¿qué fue exactamente lo que hiciste para poder salir de la anorexia? Pues fíjate que tuve una conciencia que no había podido tener. Yo llevaba un año sin comer y de repente estábamos en la típica fila de la O escuela. sea, literal un año sin comer. O sea, comías de cuenta, comía tantito queso cottage con lechuguita
rebanaditas de jamón y tan, ¿no? O sea, no llegaba ni a pollo ni así. Entonces, pues a veces sí me daban, pero pues haz de cuenta que cuando ya se descuidaban, pues ya no me lo comía, ¿verdad? Y se iba por ahí. Entonces, pero yo creía que entre menos comiera, iba a ser mucho mejor. ¿Y no te salieron problemas, por ejemplo, como caída de cabello? ¿Qué te Lo que me pasó pasó visualmente? mucho, me dio, pues obviamente tuve una úlcera, ¿no? Una colitis terrible, una hernia yatal que ahí me descubrieron. Sí, me hicieron una endoscopía cuando ya la cosa estaba muy terrible porque ya había muchos dolores. Por supuesto que el cabello se cayó. Comía mucha zanahoria, entonces me dio una vitaminosis. Yo era naranjita, yo tenía todas las manos naranjitas. Este, y pues sí, o sea, ya cuando yo en la escuela esta, te digo que estábamos un día en la entrada y llegó una chica y me dice, oye, ¿por qué tienes como esa pancita? No. Bueno, o sea, bueno, pues así como, o sea, yo creí que me había dicho que todo el mundo se murió, que todo era terrible, o sea, fue terrible. Y ahí dije, esto no es normal. Esto no es normal, no pues, y me fui, o sea, de hecho fui y le dije a la madre, yo iba y venía sola a la escuela desde tercero de secundaria, entonces ahí era como, madre, me tengo que ir a mi casa, o sea, me tengo que ir, no estoy pudiendo con esto, me salí de la escuela y me fui directamente al consultorio de la maestra ya me tomó y me dijo, a ver, sé que la economía en tu casa no es la mejor, yo te quiero ayudar porque realmente tienes un problema, y me explicó, mira, la anorexia es esto, hay una falta de autoestima, es una forma muy intensa de hacerte daño. Yo tenía una circunstancia porque pues, desde chiquita como que de repente sentía como que no era mi lugar, ¿no? Como que no la hallaba y como que hacía muchas cosas para agradar a mi mamá. Mi papá no, mi papá siempre estaba, pero mi mamá era como mi foco a que me viera y a que pues, por ser la niña, la más chiquita, pero pues siempre era como, no está tan bien, esto tampoco. Entonces, era una lucha. Y me dice ella, es una relación mamá-hija, ¿qué podemos hacer? No, pues lo tengo que resolver yo sola. Y pues nos damos cuenta que hay una depresión, una falta de autoestima, 100% falta de autoestima. Pasan los meses, me llevan con un gastroenterólogo, me acuerdo perfecto que me hacen una endoscopía, pero en un banco de respirador amarradita así con un paliacate y me pone el endoscopio así como de las cavernas. Me explica que no me voy a ahogar, lo que tú quieras. El caso es que me saca y sale así y le dice, mire, esta niña le tenemos que hacer así y volver a hacer otro estómago. Porque aparte de que no comía, yo me tomaba medio litro de vinagre de manzana en ayunas, ¿no? Porque había que quemar las grasas y todas esas cosas. Entonces, si el doctor les dijo, tiene una úlcera, tiene una hernia, tiene una colitis, y pues sí, tuvimos que empezar un poco amarradas a comer, pues sí, hospitales, sueros, porque ya había una debilidad terrible, ¿no? Había no sé por qué, creo que según yo, decía que el poco queso cottage que podía comer o el poco jamón, pues no estaba anémica, ¿verdad? Pero todo lo demás tuvo mucha carencia y tuve que volver a comer, pues sí, amarradita prácticamente. Sí es una circunstancia que tienes que tener siempre muy alerta, porque no se quita. En el instante que yo tengo una crisis, para mí inmediatamente es, perfecto, puedo dejar sin comer, puedo dejar de comer. No es algo o sea, yo ahora por conciencia sé que tengo que alimentar mi cuerpo, pero no es algo que sea muy antojada o no. De repente sí, cuando se me antojan las cosas, claro, pero era como algo, está bien, puedo no comer. Entonces, Sí, dime. pues es muy complejo porque pues no, yo no lo acabo de empatar hasta ya grande, pero obviamente de ahí vienen muchas crisis. Por lo Y que te bien, entiendo es, por un lado, antes de entrar en eso, tú sientes que tiene mucho que ver el amor de mamá o la falta te pregunto esto porque quizás nos están escuchando mamás, ¿no? Con hijas chicas, hijos chicos. Y de repente
me llama la atención lo que mencionas, es que yo tenía una mamá muy ruda, que no me manifestaba su emoción. Tú no sentías el amor o la comprensión o la atención que tú estabas demandando. Y como una forma de poder encontrar la manera de llamar la atención o de sentir algo, comienzas con el tema de dejar de comer para ser aceptada. Entonces, pero también para ti era importante los comentarios que te hacía tu mamá de chica. Me imagino, o sea, me imagino que ha de haber habido algunos comentarios que te dejaron con ciertos, digamos, traumas, ¿no? Sí, Que te sí, puedes estar acordando hasta el momento. ¿Existió eso? sí, sí. O sea, hoy entiendo que mamá no podía amar de otra manera. Bueno, es más, no Claro. sabía cómo demostrarlo porque Sí, ya no lo tenía. no en el contexto de culpar a nadie, No, simplemente nada, claro. comprender. Ajá. Y, o sea, y pues como tenía su historia, ¿no? Ella también. Entonces no era muy apapachona. Mi papá sí era muy apapachón y todo esto, pero mi mamá era como distante. Entonces yo decía, mamá, hice esto, ¿está bien? No, le faltaría no sé qué. O mucha comparación, ¿no? Tu prima, la amiga, la hija y yo, o sea, yo, ¿no? Me acuerdo perfecto si decías tú algo que fue muy fuerte, que fue una de las cosas que dije, pues no, nunca lo voy a atinar. Yo era muy chiquita y yo estaba muy feliz porque mi mamá es de muchísima limpieza, todo el tiempo estaba limpiando. Yo podía comer en el piso de mi casa perfectamente. Y entonces yo dije, ya aprendí a lavar los trastes, ¿no? Y mamás, sí se los digo porque es un pequeño detalle que puede detonar muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que llegué bien emocionada y le dije, ma, ya le sé hacer así al vaso, ¿no? Yo la más feliz, pero te puedo decir cómo estaba vestida, la silla que estaba puesta en la cocina, todo. Entonces yo estaba montadita en la silla y yo estaba así y le dije, mira, ya le puedo hacer así. Y no, bueno, ¿qué te puedo decir? El regaño terrible, porque se va a romper, es muy peligroso, te vas a cortar, no sabes cómo hacer. Entonces fue así como que chin, mano, pues o sea, nomás no, ¿no? Y sí era difícil porque no había nada que llenar. Y pues ya o sea, inconscientemente la anorexia es como I have a power, ¿no? Y mi mamá es una mujer de la cocina, era una mujer de mucho de la cocina, y entonces como que era como, bueno, pues no me como la comida y a ver si así como que, ¿no? Hello, how are you? También después se volvió un tema más complejo porque pues es como era su comida, era su forma de amar y yo tampoco le entraba, ¿no? Y yo cambié por completo mis hábitos de alimentación con relación a eso. Entonces, era un tema complejo, sí, y que a los 16 años no lo entiendes. Pasaron sí, como los años, yo creo que un año después, porque cuando nos fuimos a vivir a Veracruz, mis hermanos no se fueron, luego, después llegaron, y fue así como, bueno, ya tengo yo mi cuartito, ya sabes, a los 16 eres cursi, ya haces florecitas y le pones y le quitas, pero la casa era muy pequeña, entonces ya no era mi lugar, ya lo teníamos que compartir. Entonces era así como que chisman otra vez, ¿no? Qué complejo. Y yo decía algo y era muy difícil ser escuchada porque había un poco la cultura de, pues los niños son los niños y las niñas son las niñas. Entonces llegó un momento en una crisis muy fuerte porque pues ya había salido de la anorexia, pero de todas maneras las cosas no estaban tan lindas. Yo seguía sintiendo el vacío total. Yo me seguía sintiendo muy sola y yo me seguía sintiendo nada en lugar. Y entonces, al no encontrar el lugar, pues yo decido, pues, ¿qué te parece si mejor nos vamos? Y tengo un primer intento de suicidio. Porque nada llenaba. Y porque además yo decía, ¿A qué edad era eso? ¿Los mismos 16? 16, 17, en ese mismo inter. En ese momento tú dijiste, Pues sí, ¿no? nomás para que no nos bajen el video, es, me quiero ir. Exacto. Dije, pues hay que partir porque aquí no hay lugar. Entonces mejor ya nos vamos, ¿no? Esa fue la primera y luego así como que, ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento que estabas pensando en... en Baita. Ujú. Pues, pues mira, de hecho, paréntesis te hago, nunca había podido explicar. Jamás había podido explicar porque hubo dos más, ¿no? Pero jamás había podido explicarlo hasta este marzo que tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa y me tocó ir a la cárcel de Caifás e ir al calabozo donde tuvieron a Jesús después de golpearlo y poner la corona y todo eso, la noche que vivió ahí.
Bajamos y entonces el padre nos decía, aquí se siente fuerte, ¿eh? Y les aviso que se van a sentir, ¿no? Y entonces, ahora sí te puedo explicar, porque jamás me lo había podido explicar, ni siquiera a mí, qué era lo que yo sentía hasta que estuve en ese lugar, hasta que bajé a ese lugar y aparte me tocó recargarme donde estaba ahí la sangre, ¿no? Del Señor. Entonces yo decía, no podía, no podía porque hoy te puedo decir, se siente una desolación, se siente un vacío, se siente un hueco que no llena nada. Hasta que llegué, yo soy muy amada, amo a Jesús profundamente, pero después de estar ahí en esa cárcel, no, hombre, amigo, ahora me dedico más a hablar de él, porque de verdad entendí lo que era sentirte abandonado por completo. Entonces nunca lo había podido explicar hasta ese día que bajé. Entonces se siente sentirte separado de Dios, sentirte olvidado del mundo, de la gente, pues no tiene caso, pues, o sea, porque le echas ganitas y no tiene caso. Nada llena, nada llena, Nada, nada lo que haces llena, te llena. no. Y entiendo, hasta hoy entiendo, pero, y no hay un lugar para ti, no hay un lugar. Brincas, hablas, no hay un lugar. Entonces eso detona muchas cosas. Gracias a Dios hay un rescate, gracias a Dios siempre he estado ahí, Dios, como a ver, otra vez, por eso te digo que tengo un doctorado en levantamiento de vida, ¿no? Salgo de ahí, le echo los kilos, pues trato de encajar en esta familia, en donde, pues sí, el hombre tiene voz y voto y la mujer a veces no tanto, y pues bueno, seguimos ahí en el intento hasta que como a los 18 digo, ¿sabes qué? Creo que es sumamente importante que alguien se salve y mejor yo ya me voy. Otra Yo vez. quería estudiar en una universidad porque pues yo nunca había reprobado, le había echado todos los kilos, me habían tocado las escuelas que se habían podido, ¿no? Buscando ayuda siempre, la economía, te digo, no era la mejor opción, entonces siempre era como un poco complejo, ¿no? Siempre era Vega y yo, y si el examen no lo voy a poder hacer, está bien, madre, no se preocupe, me salgo y tal, ¿no? Entonces, a los 18 y algo yo decido, por otras circunstancias que pasan de vida, yo decido, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a buscarle y echarle los kilos porque sí después de esa primera vez, entiendo, muere una de mis mejores amigas a mis 18 y fue muy fuerte y fue un parteaguas y dije, no creo que uno tenga que venir a esta vida para pasar como desapercibido y ya. Más bien yo creo que tienes que dejar alguna huella. Y me prometo a los 18 tengo que hacer algo grande, o sea, dentro de mis posibilidades, pero algo grande, ¿no? No iba a ser Albert Einstein, pero algo. Y procurar dejar huella positiva, ¿no? Entonces me voy a estudiar a México, pero valgan paréntesis, soy disléxica, no, en mi casa no era muy clara la disciplina, o sea que no soy muy disciplinada, me tengo que hacer cargo de mí en todo, económico, político, social, me tengo que hacer responsable y me voy a intentar estudiar en una universidad abierta, con todas las agravantes. O sea, tú te vas, por lo que entiendo, y desde un ojo clínico, ¿no? Con una depresión crónica severa, nunca tratada, manifestada por una anorexia y hasta con intento y jamás llevaste un tratamiento porque en ese momento quizá o no se daba cuenta la familia y tú no tenías los alcances para entender que tenías ese problema Exactamente, pero y te sí vas a estudiar. me voy a México a estudiar a la UNAM, porque yo dije, yo sí quiero estudiar una carrera, no se podía en casa, no había posibilidades, hubo que escoger quién y no me tocaba a mí, entonces yo dije, bueno, me voy, te digo que intento en la universidad abierta, y a partir de que yo me hago cargo ya 100% de mí y me hago responsable, empiezo a buscar alternativas por todos lados. Eh, Me voy con mi acupunturista, ¿no? Y auxilito, socorrito, y siempre, yo siempre digo que Dios pone otras opciones cuando te quita unas, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que quiere ayudar y siempre hay alguien que dice, a ver, vamos a buscarle por aquí, vamos a buscarle por allá. Empiezo a tratar de estudiar y tú, amigo, me entiendes perfecto, ¿no? Disléxico y sin disciplina es prácticamente Tal cual. imposible, ¿no? Está cañón, pero aparte
Hoy lo entiendo como mamá y cuando vi la edad de mis hijas dije, no manches, pues, con razón. O sea, me estaba formando, o sea, me estaba acabando de formar. Tenía que ser muy respetuosa de mi nombre, del nombre de mis papás, ¿no? De honrarás a tu padre y a tu madre, de salir bien, aparte de mantenerme, aparte de, o sea, estaba medio caño. Entonces nomás aguanté 3 semestres así a raspones y a jalones, porque yo decía, es que sí la quiero sacar, pero no. Fue un poco complejo. Se quedó a los 3 semestres. Después intenté uno más de nutrición. Pues a lo mejor no. Hasta después adquirí hábitos para la disciplina mental y trabajar sola, pero en aquel momento era prácticamente imposible. Oye, Entonces, Blanca, cuéntame un poquito dijiste que comenzaste a buscar por todos lados y parte de lo que yo siempre hablo es sobre el tema de los enfermos peregrinos. ¿Cómo comienzas a peregrinar entre terapia, ¿no? Entre médico, etcétera? Y entonces veo que en ese momento realmente dices, órale, le voy a buscar y fuiste a acupuntura. Cuéntame cómo te fue en la acupuntura, qué cambios tuviste, en qué te ayudó. hijo, la acupuntura me rescató, gracias a Dios, esta parte de entre la úlcera, entre la hernia y tal, entre toda la parte del estómago, fue un rescate maravilloso. Las emociones no tanto, ¿no? Pero empecé a buscar opciones porque yo decía, híjole, tengo una ventaja y una virtud y bueno, yo hoy entiendo una herencia maravillosa que me dio mi papá. O sea, soy una mujer que a pesar de todo lo negro, siempre le busco la mejor cara. Siempre trato de verlo con sonrisa, ¿no? O sea, pues porque pues así fue desde que nací, ¿no? O sea, hay que buscarle, debe haber algo bueno aquí. Yo Ujú. decía, debe haber algo bueno, yo creo que Dios tiene algo bueno para mí. Entonces, siempre lo buscaba. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Entre la renovación del Espíritu Santo, entre retiros, entre todas las terapias habidas y por haber, ¿no? Constelaciones familiares, psicología, todo lo que te puedas imaginar. Que decía, esto se tiene que sanar, esto se tiene que rescatar. Qué bueno que mencionas cada una de esas porque me gustaría, nos vamos a ir una por una, ¿sí? Porque es parte de la intención de este podcast. Fuiste a acupuntura, te ayudó con el tema del sistema digestivo. Sí. ¿Qué te hacían? ¿Te ponían agujas, Y me moxas? ponían agujas, me ponía todo. Él siempre me rescató, o sea, yo llegaba así, trapito, y él Ajá. llegaba, ay, a ver, ven. Te Y ponía agujas me por todos ponía lados. todo, él siempre fue homeopatía, él tenía homeopatía y acupuntura. Entonces él me detenía así como con palitos, ¿no? Y bueno, sí, y terapia, obviamente me terapiaba y me echaba porras y demás. Después, Pero tú ahí sentías que te faltaba más y fuiste y buscaste más. sí, o sea, yo sabía que el asunto emocional era muy importante. Entonces yo decía, esto tiene que ver con mucha emoción. Me caso, te estoy hablando entre los 16 y 20, ¿qué huboles? 25 más o menos. Le busqué por cielo, mar y tierra, trabajé en cosas terriblemente horribles. En algunos momentos hice hasta 3 horas para llegar a mi trabajo de 3 pesos, pero había que comer y pagar renta y todo. A eso sí, tenía muy claro, yo puedo dejar de comer 3 días, pero ya al cuarto pedía que alguien me diera de comer. Eso Ok. también me tocó muy, muy manejadito. Pues porque sí, cuando tú te vas a vivir solo, no te dicen que a veces se descomponen las cosas. A ver, chicos, todos aquellos que se quieren ir de sus casas, les aviso, hay plomero, hay ferreterías, no nada más es pagar la renta, la luz, el agua y comida, no, hay miles de imprevistos que dices, oh my God, ¿qué voy a hacer? El refrigerador se friega, Todo, es el una aire cosa impresionante. acondicionado. Dices, yo tenía hecho ¿no? Trataba de hacer bien mi economía, de llevarla a lo mejor, pero pues hay tantos imprevistos que Dios guarde la hora porque no había forma de acabar de cubrir. Siempre, Ajá. siempre tuve claro que lo primero era pagar mi renta. Podría no comer, pero la renta para mí era muy importante porque también tuvimos un episodio que marcó mucho mi vida, que fue sacarnos a la calle por economía y por renta. Entonces yo dije, eso no me puede pasar ni sola ni acompañada. Es too much. Y entonces yo entendía, o sea, si yo tengo mi casa,
entonces estás del otro lado porque ahí lloras, berreas, pataleas y te resuelves. Entonces, fundamental siempre pagar mi renta. Vas con el acupunturista y luego vas ¿con quién? Platícame así como en Luego, secuencia, ¿qué fue lo que hiciste para una de salir de mis todo tías, eso? una de mis tías que me veía echarle los kilos, me vuelven a coger, porque yo llegué primero a casa de unos tíos, que estaré eternamente agradecida con ellos cuando recién me fui a México, ya luego me independicé, pero pues los trabajos estaban medio gachos y luego ya uno de ellas me rescata y me dice, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? No, pues que es que ahora sí que no me hallo, ¿no? Necesito ayuda emocional y entonces empezamos a ver como tipo de terapias, ¿no? Algunos psicólogos que te echaban ahí la mano, terapeutas de flores de Bach, terapia de flores de Bach, que también ayudó a bajar como estas emociones. Yo lo que quería y lo que yo intentaba era encontrar cómo resolver las emociones. Porque decía, si yo llego al meollo de las emociones, esto va a tener una mejoría de alguna manera. Tenía muchos problemas hormonales, muy cañones, entonces eso era otro detonante un poco terrible. ¿Cómo detectabas tus problemas hormonales? Porque dices que tenías problemas hormonales. Porque desde la primera vez que tuve mi periodo fue llorar del dolor y sufrir y voltearme de cabeza y de madre, déjeme ir a mi casa, se lo pido, déjeme ir a mi casa. Y me decía, no, 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 y ya cuando despertaba, ya despertaba en mi casa. O sea, me desmayaba tiro por viaje y era así como que madre, me siento mal, corre, corre, antes de que Ujú, para que ujú. llegues a tu casa, corre, corre, corre. Entonces, todo eso era un tema muy, muy fuerte que también tiene que ver con todos estos aprendizajes y creencias y que te enseñaron, ¿no? ¿Qué te enseñaron de todo este proceso? Y que también era, pues que no sepan los niños. Y yo decía, pues, es totalmente normal, ¿no? Todos estos tabúes que había, pero tenía muchos trastornos hormonales, entonces eran unos subidones y bajones. Y hoy entiendo que eso hace que las emociones también se desajusten por completo. Entonces, buscar también ese tipo de ayuda con cero economía, pero pues auxilito, socorrito, alguien ayúdeme. Entonces siempre había como un médico allá en las afueras que te echaba la mano y bueno, le buscábamos y lo intentábamos de todas las formas. Y luego ya me caso pues con toda la ilusión, con toda la emoción, no termino ¿Qué edad tenías ahí? cinco, no termino carrera, que eso es muy importante. Sin embargo, descubro, gracias a mi tía Yolanda, que fue un gran rescate, mi tía me decía, tú tienes habilidades con las que puedes trabajar y las puedes explotar. De hecho, ella decía, tú puedes trabajar de lo que te gusta. Y yo decía, claro que eso no es cierto porque he tenido trabajos terribles, ¿no? O sea, tenía unos trabajos que yo decía, Dios mío, pero pensaba, tengo que comer, así que me tengo que aguantar. Entonces, para no hacerte el cuento largo, voy con estas circunstancias de nuevos trabajos y empiezo a trabajar en relaciones públicas, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en museos en México, y fue una maravilla. Entonces, ahí ya cambia hasta la emoción. Te das cuenta que tienes una capacidad, aunque no tienes un título, porque esa era otra. La sociedad, yo para la sociedad era terrible, me fui a mi casa, no tengo título, no acabaste la universidad, o sea, estás pa'l perro, ¿no? Entonces, en estos trabajos padres, pues me ayuda un poco, conozco mucha gente que me puede ayudar más y que podemos tener otro tipo de terapias, me presentan las constelaciones familiares, le entro a entender, ok, solo que sea por esto, ¿no? Muchas cosas de todas las herencias. Oye, Blanca, hay gente que no sabe qué es una constelación familiar. ¿Qué es? Las constelaciones familiares es un trabajo que le llaman fenomenológico, que hace Bert Hellinger, que es un alemán, que es como de poner orden en la familia, ¿no? O sea, mucha gente cree que es algo esotérico, no es esotérico, es psicológico, emocional y entender qué pasó en cada familia. Pero bueno, de repente se pierde esa parte, pero, o sea, todo eso también hice, entender un poco de dónde viene la falta de mamá y entender a mamá. Pero lo más importante para mí que yo pude sacar de esas terapias fue el perdonar a mamá. Yo no era nadie para perdonarle nada, pero yo tenía que entender por qué no hizo lo que yo necesitaba o quería que hiciera, porque pues no podía, no tenía cómo. Entonces, En el mucha, perdón, oye, en el perdón de tu mamá, ¿la perdonaste?
Sí. De hecho, mucha de la salud regresó desde el perdón. Se acomodó muchísimo. ¿Qué cambió Entonces, en ti? uf, pues de entrada, el físico, ¿no? O sea, ya no hay dolor, porque entre más me enojo, más dolores aparecen ¿En qué parte? en las articulaciones, por ejemplo, ¿En ¿no? qué parte de las articulaciones? No, pues todas las manos, ¿no? Los dedos, los codos. Pero algo muy interesante, yo descubro en las constelaciones que mi única forma de hablar con mamá, porque así se llevaba la familia, era enferma. Una forma de llamar la atención. Pero además es la única comunicación que había. No sabíamos hablarnos de otra manera, por generaciones, ¿eh? Creo O sea, si tú que no estabas enferma, no había conversación. no había. Entonces yo me enfermaba y mi mamá siempre aparecía. Entonces era así como, ok, entonces tenemos que vivir enfermos, ¿no? Porque solo así nos podemos entender. Para este entonces a mí ya me habían operado 3 o 4 veces de las rodillas, ¿no? Ya me habían dado muchas más enfermedades. Bueno, me caso, pasa 2 años después de que me caso y me embarazo, pero en todo este inter sigo buscando soluciones para estar mejor, aunque a veces parecía que no, porque me ganaba la depresión y la angustia y el dolor y luego, pues obviamente el matrimonio no fue tan el mejor, entonces era un jaloneo también muy bonito, que también, por eso, otro levantamiento, ¿verdad? Por ahí. Entonces, me embarazo y resulta que prematura, muy prematura. A los 5 meses yo me tengo que ir al hospital y me guardo en el hospital un mes y nace otro mes, o sea, estuve en cama 2 meses, nace a las 32 semanas, mega súper delicada, ella se queda otro mes en el hospital, entonces obviamente la crisis, el baby blue fue muy largo, la depresión fue brutal, porque pues es muy fuerte, ¿no? Desembarazarte y regresar a casa sin bebé. Y cada mes, o sea, el neonatólogo de ese entonces me decía, yo no le voy a decir cuándo se la va a llevar, vamos a ver el desarrollo. Y conforme el desarrollo, vamos viendo. Entonces yo iba todos los días, bajaba 5 pisos, esto de las cuarentenas no fue lo mío, porque vivía en un edificio con 5 pisos, sin elevador, entonces tenía que bajar y subir desde el primer día que me hicieron la cesárea, y pues bueno, ya por fin me la entregan, me la traigo, como un poco delicada, queda como bronquiales, ¿no? De los bronquios. Sin embargo, pues echándole los kilos, me vuelven a operar con la chiquilla de 6 meses, otra vez la rodilla, y era una cosa, hospital, 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 depresión, hospital. Oye, Blanca, ¿llevaste tratamiento farmacológico alguna vez? Sí. Regresando de Marcela, no, ya estaban más grandes, porque de ahí nos fuimos a vivir. Bueno, Marcela entró en una crisis brutal de asma, brutal, de un año entero guardada, todo le daba alergia. Y hoy entiendo, la emoción de mamá era muy fuerte, la tristeza, la frustración, la lucha era muy fuerte y todo eso automáticamente se pasa para allá, ¿no? Ahorita que mencionas eso, el tema de la mamá y cómo heredas, bueno, más que heredas es cómo transmites hacia la siguiente generación un tema como el que acabas de mencionar. En homeopatía le llaman miasmas, o sea, hay muchas formas de llamarle esto, pero en el tema, por ejemplo, me llama la atención de que, por lo que entiendo, el tema de la prematurez en los nacimientos en ti y en tu orden ascendente, como que es un efecto, es un fenómeno que se repitió muchas veces. En constelaciones, ¿llegaste a entender de dónde venía eso? Sí, sí, era como esa inseguridad, ¿no? O sea, no estoy tan segura de que mi mamá sea mi mamá y sea buena mi mamá mejor. Pero, por ejemplo, después entiendo, porque a mí me daba mucha angustia, me angustiaba muchísimo pensar que yo no pudiera ser una buena mamá, me daba muchísima angustia. Sin embargo, después entiendo que se resarce el daño y viene el perdón hacia adelante. Si yo hago un mejor papel con mis hijas, yo puedo entender y perdonar más a mamá.
sin tener que ser, soy Juan Camaney, porque eso es demasiada soberbia, ¿no? A ver si te entiendo. O sea, que tú encontraste que si tú eras una buena mamá, el resarcir eso como buena mamá, bueno, el ser buena mamá ayudaba a resarcir A el mi mamá. pasado Ujú. de la historia que tú tuviste con tu mamá sin tener en sí que interactuar con tu mamá. Y así, a ti te funcionó así. Sí, y pues fue una de las cosas que aprendí en toda esta parte porque hice 10,000 diplomados de todo psicología, porque siempre me ha gustado esa parte, y entendí eso, o sea, como no puedes regresar al pasado y decirle, ya, tú lo haces adelante y se va sanando atrás, de alguna manera. Pero bueno, pues pasan los años, seguimos en estos rollos económicos, políticos y sociales, y entonces yo me meto a trabajar y las cosas no jalan, y Marcela es matiquísima, y yo trabajaba muchísimo, y había nacido después Nicole, nace Nicole casi 3 años después de Marcela, y vamos al mismo tema, a la cama, otra vez, pero entonces esta vez yo le dije al doctor, no, en mi casa, porque tengo una bebé que no voy a abandonar, entonces me quedo guardada en mi casa sin problema alguno. ¿Te imaginas a Blanca Vega en cama sin que le doliera nada? Pero sabía que estaba empollando, entonces era un poco difícil mantenerme en cama, pero pensaba, vale la pena porque las niñas lo valen, ¿no? Entonces, igual 32 semanas, otra vez, pero ya con esa conciencia de que esos son mis 9 meses y eso es lo que mi cuerpo entiende por terminamos gestación, la niña nació un poquito más, con más peso y menos estrés, ¿no? De hecho, a Marcela no la pude tocar el primer mes, no la pudimos levantar de la incubadora hasta el mes después. En cambio, a Nicole desde el principio hicimos el fenómeno este canguro y nos apoyamos y me la entregaron 15 días antes. Entonces, pues todos esos procesos. Y obviamente todo también pasaba porque mi cuerpo a los 16 años, la anorexia es en pleno desarrollo y todo se altera, ¿no? O sea, yo me imagino En, así. en ese momento donde ya eras, que estabas casada, eras mamá por segunda vez, que después de cada vez que tenías una bebé, venían los trancazos de las bajadas depresivas y todo. ¿Volvía la anorexia? No, porque ahí sí estaba un poco consciente, ¿no? Y aparte había que dar de comer a las niñas, y entonces era como, no puedes no comer porque hay que darle comer a las niñas. O sea, como que eso me hacía consciente de, va por las niñas. Justo hoy que pensaba, antes de que entráramos, yo decía, ¿qué te puedo decir que movió mi vida para la salud? Mis hijas. Han sido el motor más fuerte para poder seguir saliendo y decir, no, no, no me puedo rajar. Venga, ¿no? Pero bueno, en todo ese proceso, sí, pero fíjate qué simpático, porque Marcela, muy chiquita, me dice un día, mamá, ¿sabes cuántas veces preguntas si estás gorda? Y yo, ¿cómo? Sí, en el día. Y yo, pues no, es que me decía, mamá, es que para tú dices, ¿me veo gorda? ¿Me veo gorda? Me decía, no, me dijo, cuéntalas. Y ya cuando las conté, en un día, 14 veces. Y yo decía, oh my God, ¿no? Y sí, ella sí era un poco de iba a la escuela y pedías de cuenta, vengo a comprar algo, pero quiero algo suficientemente nutritivo, que no engorde, ¿no? O sea, ella sí, ella se cuida, ¿verdad? Pero esa parte, pues sí, la heredé de alguna manera, inconscientemente, por supuesto, ¿no? Pero pues así fue. Seguían un poco los problemas, pues era una lucha por mantener el matrimonio en una conciencia de salud, independientemente de lo que pasaba con él, y pues estas cosas que suceden en algunos matrimonios que no funcionan, ¿no? Y pues obviamente eso bajaba todavía más la autoestima, de decir, o sea, tienen que buscar otras opciones y no está fácil. Sin embargo, pues aquí estoy y entro en otra depresión muy fuerte porque en la crisis de Marcela nos tenemos que salir de México, nos vamos a Veracruz. En Veracruz estamos, él se queda en México, viene los fines de semana y siempre hay un jaloneo ahí porque pues yo muy cansada de estar con las niñas, el otro cansado de estar allá, o sea, estas cosas que suceden. Y sí tengo una crisis muy fuerte, emocional otra vez, muy fuerte. Y otra vez en esta crisis
De repente vuelvo a decir, no hay cómo hacerle, no le encuentro por dónde, porque yo sola no puedo, auxilio, socorrito, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y Nicole tenía 1 año, Marcela tenía casi 4, y también hubo de esos otra noche muy oscura, y entonces yo digo, come on, bye. Pero otra vez hay un gran rescate, ¿Lo siempre pensaste o lo intentaste? lo intenté. Lo intenté en una inconsciencia pues de mucha desesperación, porque yo trataba de resolver al mundo que era irresolvible. Ujú. Entonces llegaron mis amigas de toda la vida y ya, bueno, auxilito, socorrito, y le echamos otra vez, va para arriba, va de nuevo. Sobre todo porque ellas valían todo, ¿no? Entonces va de nuevo y otra, y ahí hubo, o sea, es que es un tema, así es un bucle, ¿no? Cuando no estás bien, todo se pone fatal, fatal. Pasaron cosas terribles en Veracruz, tuvimos que salirnos de Veracruz otra vez, o sea, va de regreso a México, en México otra vez voilà, tenemos otra visitante por ahí, y entonces otra vez entras en crisis y otra vez la lucha. No, es así como ¿no? Un aborigen, y yo seguía trabajando, sí tenía muchos issues de salud, pero jamás dejé de trabajar, jamás dejé de apoyar, porque si a mis hijas lo valen, mis hijas lo valen, y por ellas, pues vamos a buscar que coman mejor y que vivan mejor y que, ¿no? Y siempre había que ir a la escuela a intercambiar. Yo trabajaba también para pro la discapacidad e integración de discapacidad. Muchas veces la escuela la pagué con eso y le echaba los kilos. Y luego viene otra vez crisis económica en el matrimonio fuerte, entonces va para abajo otra vez, ¿no? Y otra vez hay que salir y otra vez hay que intentar la lucha, pero para esto, cuando yo había salido del segundo, sí me fui al psiquiatra. Y me fui al psiquiatra y entonces ya le entramos al antidepresivo, al ansiolítico, horrible. Sí, horrible, porque el efecto secundario fue muy fuerte, muy fuerte. Por un momento sí fue así como, hágase la luz, entiendo, ¿no? Pero a los pocos, hijo, mano, era como peor. Y cuando me lo empiezan a quitar paulatinamente de la manera que debe de ser, viene otro ajo. Y viene Claro. el tercer intento. ¿Qué edad tenías ahí cuando decidiste por fin ir al psiquiatra? 28, 29. De los 16 años hasta los 28, 29 años, tuviste realmente una atención enfocada en eso. Sí, pero fíjate que era muy interesante porque no era tanto la decisión como la economía. Me detenía la economía mucho. Y aparte, pues no entiendes, ¿no? O sea, dices, a lo mejor un psicólogo, a lo mejor es solo echarle ganas, mija. Sí, porque muchas veces te dicen, échale ganas, pero tu cuerpo no responde, tu mente no responde. A Entonces, veces no es un tema no nada más de traumas de lo que piensas, sino es un tema de que tu biología no te deja. y algo había de no nutrición, por supuesto, algo había de toda esta parte de falta de grasa en el cerebro, me queda claro. Entonces, pues bueno, ahí le echamos las ganas otra vez, cuando me lo quitan, viene el otro bajón otra vez, y venimos con otro tema de pareja muy fuerte, y entonces ya dices, o sea, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué, señor? Mira, ay, muere. Yo, mi decir, yo decía, yo soy incompatible para vivir. Tal vez ni siquiera para eso sirvo, ¿no? Porque aparte de eso, ahí venía, acarreándolo y ahí venía. Y entonces yo decía, no puede ser, no puede ser. Pasa el tercer strike. Tengo una amiga también, bueno, te digo que gracias a Dios siempre me ponían amigos, ángeles, personas maravillosas, y ella decía, yo perdí a mi mamá, no quiero que lo hagas tú, no quiero que las niñas sufran, échale ganas, tal, ¿no? Otra vez volvimos al antidepresivo, al ansiolítico, y y pues otra vez ahí como que le echamos los kilos, y otra vez viene otro bajón, pero ya ahí ya estábamos entre que si nos separábamos y no, ya esto ya, para mí era importante pues por la religión, el sacramento, pero yo decía, ya no, o sea, ya no puede ser.
A mí me enseñaron que era amar hasta que duela, pero también entendí, el ser humano tiene una dignidad y yo soy mujer y tengo dos mujeres y ¿qué les voy a enseñar? Y pues ni pay-per-view me la he hecho, ¿no? Pero antes de eso estamos en esa lucha cuando en un momento, otra vez de mucha depresión, llega Marcela y me había preguntado que hasta cuándo llegaba Santa Claus, ¿no? Y entonces yo le decía, pues cuando se acaba la magia y cuando ya la ilusión, cuando todo eso se pierde y ya ¿no? Y entonces es en ese último intento y jalón que dije, Señor, por favor, dame todas las fuerzas que necesite pues porque lo valen. Aparte yo, sabes, ya sabes, hacía masajes, hacía pasteles, daba masajes, daba talleres, o sea, no había o sea, en mi caso no había economía porque era la única que había, ¿verdad? Pero entonces no alcanzaba para nada, pero si algo me enseñaron mis papás fue a trabajar, ¿no? Tal vez no administrar, pero a trabajar sí, entonces pues los kilos le echaba y de repente un día, me acuerdo perfecto, 9 de julio del 2007 o 2006, por ahí, estaba yo en mi cama, 4 de la tarde, la luz plena, y se paró, así como está la puerta aquí, acá, se paró Marcela así en la puerta. Yo estaba en la cama, acostada así, fuchilahuacla, y sí se paró Marcela y se me quedó viendo y me dijo, Ma, ¿se te acabó la magia de la vida? Y si tú me preguntas qué fue lo que me ha hecho salir de la más fuerte circunstancia de salud, esa pregunta. Y en ese momento, amigo, empezó la cabeza, ¿no? Y todo lo que no se había conectado se conecta y me empieza a decir, a ver, ¿qué les vas a dejar? Son dos mujeres. O sea, ¿qué les vas a dejar? Ya habíamos perdido, parece entonces, en el recuento de los daños, ya teníamos 2 ovarios menos, 6 operaciones de rodilla, un Epstein-Barr, 10,000 enfermedades más, ¿no? Miles de hospitales, todo eso. Ya habíamos tenido muchísimas crisis. Y en ese momento me paré, me puse las pilas, me fui a la misa de una amiga que tenía 1 año de haber fallecido de cáncer, que justo ahorita, como tú decías, a veces pensamos que lo dramático nada más es una enfermedad degenerativa, pero no, o sea, el estar intentando vivir y encontrarle la razón es muy complejo. Y a partir de ahí, me, Dios me manda un ángel maravilloso llamado Alejandra Guzmán, que me presenta una oportunidad más para hacer algo distinto como el network marketing, ¿no? Y me decido porque ya había agotado todas mis posibilidades y todas mis terapias y todos mis talleres. Ella me da unos omega 3, ¿no? Y entonces así como, O sea, tú sentiste un cambio al momento de tomar omega. desde entonces no he vuelto nunca a tomar ningún antidepresivo, ningún ansiolítico, más que bastantes cantidades de omega 3, ¿no? Yo tengo, en ese proceso viene el divorcio, nada fácil, otra vez, hacerme cargo de todo fue muy fuerte y luego me tengo que cambiar de mi ciudad por circunstancias que pasaron y que pues había que rescatarnos. Ya estaba yo un poco, o sea, ya ahí yo ya estaba en mis 5 sentidos. Tenía un apoyo hormonal de suplementación, tenía mis omegas, tal vez no había comida, pero eso sí lo comprábamos porque era básico e indispensable y ya nos echamos todo el paquete las 3 horas. Y entonces empecé a conectar con la vida. Por primera vez escucho a un hombre, un científico de nuestra compañía, en una de los últimos viajes que hicimos como pareja, como para ver si rescatábamos algo que no jaló, y era en una convención en Mérida, y yo estoy guardando mis cosas y escucho que él dice que su visión es amar la vida, ¿no? Entonces dice, amen la vida y vívanla. Para entonces yo tenía 30 y cúboles por llegar a los 40, y te puedo decir que para mí me cimbró, porque fue así como, ¡oh! Yo llevo 30 y cúboles de años
tratando de salirme de ella. Y él me invita a que la ame. Y yo decía, pues está cañón, pero va, va. Y desde entonces le prometí a Dios y le dije, mira, Señor, este levantamiento y este doctorado que me has dado en la vida tiene que valer la pena. Bueno, no valer la pena, tiene que valer el esfuerzo. Y un día lo tendremos que platicar y un día yo me pongo a tu disposición para ir a hablar con quien tenga que hablar, para ir a rescatar a quien tengamos que rescatar, para decirles, sí se puede, sí reconéctate. Y entonces, pues de ahí no he parado. De ahí no he parado, gracias a Dios, pues nos venimos hasta el norte del país, a Ciudad Juárez, no conocíamos a nadie, tuve que ir a presentarle mi negocio a un doctor, ahora sé mi marido. Obviamente en momentos la salud ha tenido otra vez altibajos, hasta hace un año, ¿no? Que estuvo así como que otra vez crisis. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no habíamos acabado? Y cuando llego a un hospital que conocemos nosotros allá en Sanoví, y me dice, la doctora me pregunta, oiga, ¿de casualidad usted ha tenido algún episodio de estrés? Poquito. Y le digo, ¿cómo? ¿Que la vida no se vive así? ¿Que la vida no se vive con estrés? Pero fue interesante porque cuando me preguntó eso, yo le dije, wow, pues desde que nací. Eres un solo estrés. Y como tú dices, ahora te puedo decir que gracias a Dios estoy en un momento de plenitud, estoy en un momento de mucha paz. Hoy te puedo decir, después de todas las terapias, después de todas las búsquedas, después de todos los medicamentos que además me hicieron 10,000 reacciones y pobre mi marido porque es médico y él resuelve con medicina que yo digo, oh, quizá me hace reacción, perdón, ya la conozco. Es que esa me lleva al hospital, ¿no? Ya sabes, pobre. Todo eso, pero yo creo que el punto más importante era entender que yo tenía un lugar en la vida y que ese lugar no me lo daba ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mi ex, ni a nadie a quien quise, ¿cómo se dice? A nadie a quien yo quise agradar, ¿no? Hacer, si tú me dices que hago esto, pero con eso me vas a voltear a ver, está perfecto. No. Hoy entendí que Dios me dio un lugar y que mi lugar es valioso como el tuyo y como el de todos y que teniendo un lugar en la vida puede cambiar. Hoy me reconozco mi lugar. Uno puede superar la anorexia, la depresión, puede superar uno los traumas, uno puede superar los intentos de ya no estar en este planeta y se puede llegar a ser feliz, sano. Y sobre todo, ¿sabes qué? Así como oía tu entrevista con la amiga nuestra Marichu, a mí me dicen, Blanca, súper guerrera. No, yo no quería guerrear y pelear y luchar. Yo lo único que deseaba era ser una mujer en paz. O sea, vivir en paz. ¿Vives en paz? Tengo que enseñarle a mi cuerpo que ya pasó, ya pasó. Tengo un cortisol hasta acá, que hay momentos pero no sabe vivir de otra manera. Entonces, estamos en una, pues sí, reprogramación. A ver, tranquilo, tranquilo, ya pasó. Ya no estamos en tiempos de hambre, ya no estamos en tiempos de guerra. En el tema de, ya trabajo por placer, por gusto, por apoyar, pero ya no nos estamos muriendo de hambre. Y sí te puedo decir, en esa paz de haber aprendido a perdonar. No quiere decir que no soy, ¿cómo se dice? No estoy terminada aún, gracias a Dios sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, ¿no? Pero en todo este trabajo y que me pude certificar, porque también era como tener algo que ofrecer al mundo. Sin embargo, hoy entiendo, yo puedo ofrecerle al mundo mi vida en el lugar que Dios me puso, con los dones que Dios me dio
al servicio de mi economía y al servicio de la comunidad, de mi trabajo y de mis hijas. Y por supuesto, me pasé a embarrar a mis hijas en algunas circunstancias, a una más que la otra, tal vez en diferentes puntos, pero gracias a Dios tenemos un acuerdo en el que les dije, tiren a la basura todo aquello que no les sirva de lo que les enseñé y quédense con lo que sí funciona. Blanca, si una persona que nos está viendo ahorita, tú le pudieras dar 3 consejos, una persona que ahorita está pasando por alguna situación de todo lo que platicaste, ya sea por un problema de anorexia, por un problema de depresión severa, y ahorita está en este momento, está viendo este video, ¿qué 3 consejos le darías? Primero, Sabiendo lo que ahora sabes. primero va a pasar. Todo pasa, todo pasa. Ten tranquilidad, ¿no? Respira, respira. Sí busca ayuda, porque sí entendí que solo no se puede y además sabes otra cosa que entendí, que es lo que hago con las personas que ayudo cuando están ya en el me quiero pintar, es no, nunca vas a hacer o vas a querer salir por ti, porque ahí aún sigues sin encontrar tu valor. Segundo, trabaja por encontrar el valor que tienes con lo que eres, con lo que tú de verdad puedes ofrecer y está perfecto. Y tercero, lucha por de verdad palomear tu lugar en la historia. Un libro. En ese Yo sé que estás escribiendo un libro. ¿Ya tiene nombre? algo así como tu lugar en la historia es tan importante o mi lugar en la historia tiene que ver con tu lugar en la historia, porque cuando descubres tu lugar y, por ejemplo, como tú decías ahorita, si está oyéndome alguna mamá, algún papá en crisis existencial, solamente trata de ayudar a tus hijos a saber que tienen un lugar y que su lugar es valioso y te vas a ahorrar muchas cosas. Normalmente me gusta, antes de cerrar el capítulo, hacer una pequeña reflexión del proceso vivido, de tu historia vivida, ¿no? Y rescato algunas cosas, muchas cosas, pero algunas cosas para poder aterrizar la idea de la importancia siempre, por lo menos yo tengo una estructura de ver la salud, donde siempre que tiene que haber 4 pilares y uno de esos pilares es tener fe, o sea, fe. Pero la fe no es suficiente, la fe que vas a sanar, la fe si no es suficiente si no tienes un motivo del para qué. Y en el caso tuyo, tenías el motivo, que eran tus hijas, el para qué, o sea, te sacaban donde podías. Pero aún así, eras algo bien curioso porque eras una depresiva optimista. O sea, buscabas a como fuera el lugar, pero te traicionaba tu biología. Si yo observo ahorita el proceso de todo lo que me estoy platicando, desde chica, me estás hablando de una persona, tenemos dos partes. Tenemos la parte de la psique, lo que viene siendo el software, ¿no? Como si fuera la computadora. Es lo que aprendemos, lo que va creando nuestras creencias, valga la redundancia. Y la otra es nuestra biología, los químicos que circulan en nuestro cuerpo. Y las emociones no son otra cosa más que químicos. Y muchas veces estamos peleando, queriendo encontrar respuestas en recuerdos de traumáticos o lo que tú quieras, pero resulta que lo que más nos traiciona no es en sí el recuerdo de tal o cual cosa, sino es la biología que no da el ancho para producir los químicos necesarios para que haya una correcta funcionabilidad. Y te digo esto porque cuando dices, en el momento que yo comencé a tomar medicamentos, despertaba, me los dejaba de tomar y me caía. En el momento que tenía un estrés, me venía hacia abajo y para salir era dificilísimo. Por otro lado, tenía problemas hormonales de toda la vida. Y cuando comencé a tomarme omegas, de repente, voilà, eso me habló de un tema nutricional, de un tema bioquímico, biológico en el cuerpo. Entonces, muchas veces queremos solucionar todo nada más con puro tema de pura psicología, o queremos solucionar un problema de esto con puro medicamento, y la importancia de cómo hacer algo integral en todo el proceso nos ayuda a tener
y solucionar esto, que es lo que yo veo en tu historia. Muchas gracias, Blanca, por tu historia, porque, híjole, qué historia, qué historia, porque desde chica estarle, como dices tú, o sea, si pones blancos y negros, prácticamente cuando te hicieron la pregunta en el hospital, ¿alguna vez has tenido estrés? O sea, tuve pedacitos que no tuve, ¿verdad? Por lo que me doy cuenta. Pero yo te conozco ahora, te veo radiante, te veo todo, cómo ha cambiado toda tu vida después de conocer un poquito más a profundidad de esto. Gracias por compartir tu historia, porque sé que esta historia la está escuchando, la está viendo alguien, que estoy seguro que en este momento tú estás funcionando como un ángel que le va a ayudar a tomar las decisiones y las acciones pertinentes. Muchas gracias. Pues con mucho gusto y de verdad para eso podemos decir, se puede salir, pero sí necesitamos conocer los sentimientos, las emociones, esta parte de la fe. Y sí, la salud en las 4 dimensiones es absolutamente real y necesario porque si no, Sí. no podemos. ¿Algún último comentario antes de irnos, Blanca, que te gustaría compartir? Pues eso, fíjate, después de todas estas terapias y todo, lo que más me ayudó fue entender, a reconocer mis sentimientos para poder de verdad verlos y vivirlos, y cuando había enojo, enojo, y cuando había tristeza, tristeza, y cuando había dolor, dolor, no negarlo, sino reconocerlo, y en mi caso, pues sí, yo le pido al Espíritu Santo que me permita verlo de otra manera. Y créeme que esa de todas mis terapias ha sido la mejor, y es con la que trabajo y con la que coacheo a mucha gente, y la verdad es que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias. Gracias por compartir, gracias por estar aquí. Y yo estoy seguro que este mensaje va a llegar porque va a estar en las redes sociales, circulando y circulando, y va a llegar a muchas personas. Y si tú eres una persona que estás escuchando esto, te hace sentido lo que acabas de escuchar, conoces a una persona que necesita ser ese ángel, que necesita tener esta información, así como lo tuvo Blanca en su momento, que se fueron apareciendo ángeles en el camino y la fueron ayudando, tú puedes ser esa persona simplemente por compartir esta información. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Blanca. Te mando un fuerte abrazo y pues al próximo Curaciones Radicales.